Buen día, feliz domingo para todos nuestros hermanos. ¿Cómo están? Gozándonos en la bendición de Dios. Agradecidos también al Señor porque nos ha permitido vivir una semana seguramente y nos ha dado grandes bendiciones. Así que estamos dispuestos a abrir su palabra, a leerla, a escudriñarla para que ella pueda obrar en nuestras vidas y traer la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida, en cada hogar. Amén. Y que podamos disfrutar este tiempo que Dios nos da para poder recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 42, Mi alma tiene sed de Dios, y todos juntos lo vamos a compartir y lo vamos a leer. Usted léalo también en su casa, que es de bendición. Dice así la palabra del Señor. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su maravillosa palabra. Este salmo dice que los comentaristas opinan que originalmente los salmos 42 y el 43 formaban un solo poema. Quiere decir que eran un solo salmo. El poema en su conjunto es un salmo de lamentación y nos damos cuenta porque al leerlo vemos como el salmista se lamenta y presenta delante de Dios toda su situación. Fíjense que en el 42, versículo 5 y versículo 11, y en el 43, versículo 5, son 3 versículos idénticos que sirven como una especie de estribillo. Eso también hace notar que los dos eran uno. Las ideas que aparecen en ambos salmos son similares y la frase o el texto, el versículo 9, que dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?, también se repite en el Salmo 43, 2. Dice que estos dos salmos son considerados como una misma producción. El título o epígrafe
contiene una frase muy conocida que es al músico principal. En muchos salmos está esta frase y muchas veces lo repetimos, se está refiriendo al director de música, de alabanza o al director de la orquesta. También lo describe como un masquil. Y saben que masquil es un término que significa instruir, estar atento, inteligente. Quiere decir que este es un salmo didáctico y que transmite una enseñanza. Allí dice masquil de los hijos de Coré. Y cuando se refiere a los hijos de Coré, encontramos que aparecen en Primera de Crónicas, capítulo 9 y versículo 19. Parece que eran integrantes de un gremio de servidores del templo. Era un grupo de personas, los hijos de Coré, que servían en el templo en distintas actividades. En total tenemos 11 salmos que contienen en sus epígrafes referencia a los hijos de Coré. Amén. Hermosa instrucción, hermosa introducción instructiva. Amén. Amén. El versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré comienzan este salmo con una ilustración poderosa, magnífica. Un ciervo afligido por la sed. Quizá sed porque realmente vino de alguna persecución o de alguna sequía. De cualquier forma, el siervo anhelaba realmente y necesitaba beber el agua. Así expresa el autor del Salmo el vehemente deseo de Dios, como lo hacía David cuando se veía privado de las oportunidades de acudir a la presencia de Dios en el santuario, en el tabernáculo. El alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. No buscó la comodidad, no codició el honor, sino el disfrutar de la comunión con Dios. Era una urgente necesidad de su alma. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed de agua, sino tenía sed de Dios. El beber y tener sed son ilustraciones comunes de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión que solo Dios le puede dar. Amén. Aquí el énfasis está en la desesperación de esa necesidad del salmista. Uno podría pasar muchos días sin comida, pero la sed muestra una necesidad mucho más urgente. Sí. No solamente siente la necesidad el salmista por el templo y las ordenanzas, sino por el compañerismo, la comunión con Dios mismo. Amén. Solo el hombre espiritual puede reconocer esta sed interior y esta necesidad realmente espiritual. Dios es el Dios vivo, como dice realmente el Salmo. Vivo quiere decir solo Él tiene vida en sí mismo. Solo Él da vida, porque de Él proviene la vida, y Él es distinto de los dioses paganos que son muertos y totalmente imaginarios. Pregunta el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para los hijos de Coré conectados con el tabernáculo, con el templo y con sus rituales, había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Esta pregunta, si lo ponemos en ese tiempo, bueno, ¿cuándo iré al templo o al tabernáculo, al santuario para presentarme delante de Dios? Este era un anhelo para conectarse de nuevo con Dios y su pueblo en el tabernáculo o en el templo. Dice, me presentaré delante de Dios. No es que no crea el salmista en que Dios no esté en todos lados o que Dios no está con él. Después de todo, él está a través de este salmo también elevando una oración,
una alabanza a Dios. Pero al estar lejos de la casa de Dios, al estar alejado de ese lugar, le ha desanimado y su estado de depresión le ha causado que sienta que Dios está ausente o está lejano. Un hombre pecador nunca puede decir esto. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sería como preguntarle a un malhechor o a un ladrón si estaría dispuesto a comparecer ante el juez. Ir a la presencia de Dios es el deseo del justo, tanto como el temor del malvado. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estas lágrimas quizás pueden ser entendidas al menos de dos formas. Primero, que demuestran el dolor provocado por el anhelo que tiene el salmista de Dios, es decir, de esa comunión de estar en la presencia de Dios. Y segundo, muestran la aflicción del salmista sobre la distancia percibida de Dios, es decir, realmente se sentía como alejado de Dios, estaba en una tierra diferente, estaba lejos del tabernáculo y lejos del santuario. Posiblemente sus lágrimas y aflicción le hicieron perder su apetito y fueron sustituidas para él en lugar de comida. Por eso dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Qué importante esto, ¿no? Que cuando está esa aflicción interior no hay deseo de comer, sino que realmente hay un ansia realmente por reencontrarse con el Señor. Mientras me dicen todos los días, dice el salmista, ¿dónde está tu Dios? Para hacer peor el problema, era acompañado por aquellos que querían desanimar al salmista. Querían hacerle sentir que en ese momento de necesidad Dios no estaba con él. Al no presentarse inmediatamente Dios a librar al salmista, sus enemigos concluían que Dios lo había abandonado. Como estaba lejos del santuario, daban por sentado que había perdido a su Dios, pero en realidad se equivocaban. Se equivocan inclusive también los que piensan que al tal vez robarnos nuestras Biblias, privarnos de nuestros ministros, impedirnos reunirnos con los hermanos, nos han privado de poder estar en la presencia de Dios. Donde quiera que estemos, hay un camino que nos conduce a Dios y ese camino es Jesucristo. Amén. Es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él, vieron que cómo se lamenta, el lamento pobre, porque estaba lejos y deseaba estar en el santuario. Todas esas circunstancias que antes le habían traído gozo, ahora le traían pena, porque se acordaba de todos aquellos momentos tan hermosos y tan especiales que había estado en la presencia del Señor, en el santuario. El recuerdo de esas cosas dice que le traían más tristeza y era lo que ahora tenía que soportar. La tristeza de estar tan lejos y de recordar aquellos buenos momentos que había tenido en el santuario. Dice, derramo mi alma. Mi alma está disuelta. Dice, mi alma se hace débil como el agua. Es como que se había derretido su alma cuando reflexionaba en todo lo que había tenido anteriormente y todo lo que había perdido. Fíjense qué anhelo tan grande tenía por las cosas de Dios, por estar en la presencia de Dios, que ahora se entristecía cuando se acordaba de lo que había perdido o de lo que ahora no tenía.
Y dice de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Dice que el recuerdo de esos momentos tan felices hacían más notorio la tristeza que él tenía por no estar en ese lugar. Él pensó en los tiempos de gozosa adoración en la casa de Dios y se sintió tan distante y tan lejos de esos días felices que había disfrutado. Él especialmente recordó los buenos tiempos, ¿no? Los buenos tiempos en el santuario. Recordaba cuando se había regocijado con el pueblo, con sus compañeros, con sus hermanos, en las fiestas de la Pascua, en las fiestas del Pentecostés, en las fiestas de los tabernáculos, y anhelaba todo aquello, le faltaba todo eso. Mientras yo leía esto, me trasladaba a este tiempo, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, el estar lejos de la casa de Dios, el no poder congregarnos, el no poder reunirnos para alabar al Señor juntos, para cantar y para glorificar su nombre. A muchos los hizo poner tristes, nos hizo estar tristes, ¿no? Como depresivos, porque nos faltaba algo, nos faltaba el poder estar en la casa del Señor, en el santuario, para poder alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y miren que en la semana llegó al WhatsApp de las mujeres una foto del año pasado cuando viajamos a San Juan, a la confraternidad, que estuvimos tan felices de haber disfrutado ese momento. Y yo decía, la hermana que mandó esta foto recordando aquel momento estaría sintiendo un poco esto, estaba recordando y haciéndonos acordar esos momentos tan especiales que el Señor nos permite vivir cuando nos juntamos y cuando celebramos alguna fiesta especial para alabar y glorificar el nombre del Señor. El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él no se rindió ante los sentimientos de depresión y desaliento espiritual que tenía. Él no sentía eso interiormente, pero en lugar de darle tanta importancia a esos sentimientos, se puso firme y dice que los retó y los trajo delante de Dios. Esos sentimientos de depresión y de angustia los presentó delante de Dios para que Él lo ayudara a salir de ese estado de depresión. También debemos hacer nosotros lo mismo, ¿no? Cuando el enemigo nos quiere hacer caer en un estado de depresión o nos hace ver las cosas que nos rodean tan oscuras, nos hace pensar cómo va a ser el futuro. No, tenemos que poner estas cargas en la presencia de Dios y dejárselo a Él, que lo maneje Él, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor y todo lo que nos pasa, el Señor está en conocimiento de Él. El salmista le dice a los abatidos y a los que tienen sentimientos turbados, espera en Dios, espera en Dios. También nosotros debemos esperar en Dios. Esta es una larga manera de rendirse, dice, la cual muy a menudo atrapa, el desaliento atrapa a las personas, ¿no? Cuando la persona empieza a sentirse depresiva, se deprime, se angustia, entonces empieza a caer en un estado que no es nada bueno. Pero el salmista nos está enseñando que todo esto debemos presentarlo delante de nuestro Señor, sabiendo que Él está en conocimiento de todo, que tiene cuidado de nosotros y que nos va a tender su mano y nos va a sacar del pozo de la desesperación.
Dice, si había razones válidas para el desaliento, hay muchas más razones para esperar en el Señor. Si lo que nos rodea nos desalienta, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas más razones para esperar en nuestro Señor. Fíjense, él tenía muchas razones para estar desanimado. Muchas cosas le molestaban. Una de ellas, la distancia del hogar y de la casa de Dios, que lo vemos en los versículos 2 y 6. Las burlas de los incrédulos lo desanimaban. Los recuerdos de mejores días, como dijimos antes, se acordaba de todos los momentos tan lindos y especiales que había vivido y el recuerdo de esos mejores días lo entristecían. Dice, la ausencia presente de emociones espirituales pasadas. Se acordaba de cuando había recibido las bendiciones de Dios, que lo habían hecho alegrar y lo habían puesto espiritualmente fortalecido. Ahora todo eso también lo hacía entristecer. Las abrumadoras pruebas de la vida que nos tratan de apagar el espíritu y tratan de afligirnos y de mortificarnos, las pruebas de la vida en este mundo y en esta tierra que nos rodean. Sin embargo, sabemos que Dios está con nosotros. La aparentemente lenta respuesta de Dios. A veces oramos y creemos que Dios nos va a responder ya. Y sin embargo, Él a lo mejor tiene otra manera de ver las cosas y sabe que tomando un tiempo determinado, esa respuesta va a ser de más bendición. Entonces, no decaigamos cuando la respuesta no llega en el momento, es porque Dios nos está haciendo esperar. Dice, aunque esas son bastantes buenas razones para abatirse, como dice el salmista, sin embargo, pensó en la grandeza de Dios y la salvación. Todas las bendiciones que Dios nos da superan a todas las angustias que podamos tener. Así que fieles y firmes, tenemos que saber esperar en el Señor. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Aún en esta espera no sabemos cuán larga o cuán corta va a ser, sin embargo, debemos alabarle. Aún he de alabarle, aunque la respuesta no llegue ya, yo sé que esperando en el Señor, Él va a mandar la respuesta en el momento que lo crea conveniente. Sigue diciendo, salvación mía y Dios mío. Dice que el salmista sabía buscar la salvación de Dios en su presencia. Y al buscar la salvación en su presencia, el salmista entendió que la respuesta no estaba en sí mismo, sino que la respuesta viene de arriba, del Dios vivo y verdadero. Una fe en Dios es un soberano antídoto contra toda depresión de ánimo y desconfianza en la providencia de Dios. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios, sabemos que nos va a ayudar a no caer en ningún estado de depresión, ni va a decaer nuestro ánimo, porque estamos en la roca firme. El 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Dice, el salmista reportó la situación de su alma abatida a Dios. Sabía que el único que lo iba a poder ayudar iba a ser el Señor. Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y sabemos que la cosa principal que le estaba molestando era que estaba muy lejos. Estaba lejos de su hogar y estaba lejos de la casa de Dios y extrañaba la adoración en el templo, en el monte de Sión.
Dice, por lo tanto, se sentía muy lejos de Dios. Pero bueno, él a donde iba, su devoción a Dios iba con él. Y eso es importante. Por más decaídos y angustiados que nos sintamos, pero nuestra devoción a Dios no puede decaer. Y aunque estemos lejos y aunque no nos podamos congregar, nuestra devoción a Dios debe ir con nosotros a todo lugar. Amén. Dice, pero se acordaba de Dios en todos aquellos lugares y a Él rendía y levantaba su corazón. Ni la distancia ni el tiempo le hacían olvidar lo que tan íntimamente llevaba en su corazón. Por eso, hermanos, aunque no nos podamos congregar todavía, pero nosotros sabemos lo que Dios nos dio, lo que hemos recibido, así que ninguna de estas cosas vamos a dejar que se pierdan, porque estamos íntimamente ligados a nuestro Señor. Amén. Los versículos 7 y 8 dicen, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué hermoso texto este, ¿no? El deshielo repentino de las alturas del monte Hermón producía enormes aludes de nieve y a veces de hielo también, que descendían con estrépito de truenos, el ruido, ¿no? Algo majestuoso. Todo este despliegue de las fuerzas de la naturaleza le hacía pensar al salmista en el alud de la presente tribulación que lo abrumaba. Miren qué manera de ver, contemplar lo que estaba viendo, que le hacía ver que realmente en lo espiritual estaba pasando él por una situación así. Quizá el salmista vio o pensó sobre las cascadas que se formaban a medida que digamos, que el agua descendía de la montaña y cómo el agua caía hacia la alberca, que eran los depósitos de agua que se hacían para el riego, dice, en la base de la cascada. Y pensó, me siento de esa manera, dice, sumergido en mi miseria. Es como si todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí y yo estuviera debajo. Qué bueno, ¿no? Esto de que él se sentía realmente identificado con lo que estaba viendo. Un abismo llama, dice, una onda de tristeza me envuelve y es arrastrada por otra. Es una descripción poderosa y poética de la desesperación, como la cascada, ¿no? No tenía tiempo a recuperarse, no venía solamente una onda, sino que enseguida venía otra. Qué importante esto, pero en todo esto pudo escuchar la voz constante de las aguas que jamás se detienen. Dice, caí de una altura rápidamente y fui llevado hasta el fondo. Es como que había tocado fondo. Me siento sumergido bajo todo esto. Siento que me ahogo. ¿Cuántas veces la situación de la persona se describe con estas palabras, ¿no? Parece que estamos sumergidos, estamos allí como en el fondo de la situación y no tenemos salida. Pero aún con esto, para el salmista había rayos de luz y rayos de esperanza. Amén. Sean cuales fueren las profundidades de nuestra tristeza, deseo o necesidad, son correspondientes en Dios, de quien se puede obtener entera provisión para el momento y para la situación que estamos viviendo. De la profundidad de la redención divina llama hacia la profunda necesidad humana. La profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del justo, de aquel que realmente ama y teme al Señor. La profundidad de la intercesión del Espíritu Santo llama a la profundidad de la oración en la iglesia. Qué hermoso esto, ¿no? Cómo se corresponde una cosa con otra y qué importante para nosotros. Amén. Porque más allá de saber que, bueno, vienen momentos como estos y los tenemos que enfrentar, amén, sin embargo, se corresponde con esto la bendición de Dios, sabiendo que el Señor es el que nos levanta
y el que nos puede dar la victoria o sacar Amén. a victoria. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. ¿Ven? Aquí está el rayo de luz o el rayo de esperanza. El nombre de pacto de Dios, Jehová, dice aquí es utilizado con una connotación especial, con gran confianza de que Dios mandará su misericordia para ser extendida sobre el que está en desesperación. El salmista esperaba que su liberación llegaría por la obra de la misericordia de Dios. Y lógicamente que dependemos de la misericordia de Dios. Y él sabía esto. Ahora, hay algo interesante en esto. Su expresión es notable. Él no dice simplemente que el Señor le otorgará, sino dice que mandará su misericordia. ¿Sabe que las palabras aquí tienen una importancia? Otorgar tiene que ver con conceder como una dádiva o gracia. Pero mandar es dicho del superior o soberano, ordenar o legar. Es decir, entonces que la misericordia de Dios es dada por decreto de Dios. Es una orden libre y soberana de Dios. Y si Él manda la bendición, ¿quién estorbará el ser recibida? Qué importante esto, ¿no? Por eso esa palabra, mandar, no nos otorga solamente, sino que manda. Es un decreto divino, es una expresión libre de la voluntad soberana de Dios, el enviarnos esa bendición para que podamos recibirla. Qué maravilloso que podamos tener esta seguridad. Y dice el texto, y de noche su cántico estará conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro de la bondad de Dios para él en el día o en la noche. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el momento, sabía que Dios era poderoso para ayudarlo. En la noche más aterradora, él tendría el consuelo de su gracia, y dice el Salmo, y de su cántico con él. Es decir, esa alabanza que Dios pone, como dice el Salmo 40, ¿no? Que no solamente lo hizo sacar del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre peña, sino también dice que puso en su boca cántico nuevo. Qué hermoso esto. ¿Ha puesto el Señor un cántico nuevo en su vida? Gloria a Dios. En nuestra vida, claro que sí. Dios nos ha dado un cántico de alabanza, de victoria, de bendición, de adoración. Y mi oración, dice el salmista, al Dios de mi vida. Esta es otra declaración de confianza. El canto de parte de Dios será una oración, pero no para el Dios de la muerte, sino para el Dios de mi vida, dice el salmista. Pues en Él, como dice el apóstol, como dice el libro de los Hechos y el apóstol Pablo, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos, porque linaje suyo somos. Gloria a Dios. Amén. Y los versículos 9 y 10 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? El salmista tenía la confianza de llamar a Dios su roca. Dice su lugar de seguridad, su lugar de estabilidad y su fuerza. Al mismo tiempo, él podía preguntar, ¿por qué te has olvidado de mí? Él, en la confianza que le tenía al Señor, le decía por qué se había olvidado de él. Sin embargo, él lo tenía como la roca firme. Podemos quejarnos con Dios, como este salmo que es una lamentación. El salmista en ciertos momentos se estaba quejando. Nos podemos quejar con Dios, pero no nos podemos quejar de Dios. Amén. Eso tenemos que tener en cuenta. Su consuelo, el consuelo para el salmista, estaba en Dios, que era su roca. Una roca donde edificar y donde refugiarse. El consuelo para nosotros es nuestro Dios y es nuestra roca firme donde nos podemos apoyar y donde vamos a estar guardados y protegidos y fortalecidos en un lugar firme.
Ahora dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista sentía que Dios le sustentaba, pero que su batalla aún no había terminado, ¿no? Está la constante opresión del enemigo y la burla de aquellos que le decían, ¿dónde está tu Dios? Así que a pesar de que él estaba firme en Dios, firme en la roca, y sabía que la roca era su apoyo seguro, no había dejado de tener la opresión del enemigo y los que le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero él sabía dónde estaba su Dios y dónde estaba apoyado. Y el versículo 11 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo se repite exactamente igual al versículo 5 y como veíamos en la introducción, en el Salmo 43 y el versículo 2 se vuelve a repetir como si fuera un estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice que mientras continuaba la opresión del enemigo, el salmista continuaría hablarse a sí mismo y retar su sentido de desaliento, como habíamos dicho anteriormente. Ante el desaliento y ante la depresión, el que hizo no se achicó, puso la situación y el problema en las manos de Dios para que él manejara todas las situaciones y estaba firme sabiendo que aunque su estado era así de depresión, sin embargo él sabía que Dios lo iba a levantar y a sacar de eso. Nosotros también no debemos caer en ningún estado de depresión, tenemos que estar firmes en el Señor, sabiendo que Él nos está guardando. Dice, espera en Dios, dice el salmista, y todos los que están enterrados bajo el desaliento necesitan mantener la espera en Dios y mantener la confianza en que aún ha de alabarle. Amén. Así que tenemos que esperar en Él. Por sobre todas las cosas, esperemos en Dios, que a su tiempo llega el alivio, a su tiempo llega la respuesta. Y mientras esperamos, debemos seguir alabándole. Su fe sale vencedora y obliga a sus enemigos a abandonar el campo de batalla. Gana la victoria repitiendo lo que había dicho antes en el versículo 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Nuestra salvación y nuestro Dios. Nuestro lugar de refugio y el que nos saca y nos libra de todas las situaciones que nos puedan estar atacando. Así que agradecemos a Dios por esta hermosa palabra, por este hermoso salmo y la frase que va a quedar para el día de hoy, mi alma tiene sed de Dios. ¿Sí? Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando al Señor. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque esta palabra es como, Señor, un bálsamo para nuestra alma. Amén. Y aún en los momentos, Señor, donde, como el salmista, podemos estar pasando dificultades y extrañando, Señor, aún momentos que recordamos con tanto gozo y que tal vez hoy, Señor, nos producen cierta tristeza. Señor, nos renovamos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar fortaleciendo, que nuestra fe pueda estar afirmada, Señor, en ti, sabiendo, Señor, que tú nos darás bendición, que un día, Señor, tú estarás abriendo puertas de bendición en todas las cosas que hoy parecen cerradas. Tú, Señor, nos estarás dando la bendición, la apertura y la gracia, Señor, derramada Amén. Para bendición de nuestras vidas y para bendición de todos nuestros hermanos, de tu iglesia, de tu cuerpo aquí sobre la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Dios,
por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad que nos rodea y de toda la situación desalentadora que hay alrededor nuestro, sin embargo, Señor, te tenemos a vos, que nos estás ayudando y nos estás fortaleciendo. Y si en algún momento, Señor, nuestra naturaleza humana y carnal nos hace caer en depresión o en desaliento, te pido que vos estés allí, Amén. fortaleciendo, Señor, bendiciendo, ayudando, dando todo lo que nos hace falta para mantenernos firmes en tu camino, Amén. sabiendo que el alivio va a llegar, sabiendo que esperando en ti vamos a tener la victoria que vos nos has prometido. Gracias te damos por las maravillosas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas en cada momento. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre agradecemos, Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Gloria Jesús. a tu santo nombre. Gracias, 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 Señor. bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Amén. Hasta aquí hemos llegado con la bendición del Señor y el gozo en nuestro corazón. Así que esta noche o dentro de un rato nos vamos a encontrar nuevamente para gozarnos en Él, para alabar su nombre y para escuchar su palabra. Amén. Y estamos orando con una expectativa muy hermosa. El próximo domingo 6 de diciembre nos vamos a encontrar, a reencontrar con muchos y realmente va a ser un gozo muy grande compartir. Vamos a tener el día domingo 6, 4 reuniones. En las redes están saliendo la información y aún en los programas de YouTube para que ustedes puedan llamar y reservar su lugar para cada una de estas reuniones. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Los esperamos dentro de unas horas nada más. Esta noche a las 21 horas estaremos compartiendo este tiempo maravilloso también para juntos alabar, bendecir el nombre del Señor y escuchar su bendita y santa palabra. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan un domingo de bendición, Amén. un domingo realmente de gozo en la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Que Dios los bendiga.